Bienvenidas y bienvenidos a El Cafecito, un espacio para hablar de arte, inclusión y muchas cosas más. Yo soy Rich y este día me acompaña una mujer a quien admiro mucho como artista, periodista, guionista, productora, directora y muchos cargos que podría seguir mencionando. Melissa Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Rich, contenta de estar en este espacio que se abre para hablar de temas de inclusión y también cómo el arte puede ser parte de la misma. Y mire que me parece bien interesante o bien bonito poder empezar esta temporada de podcast hablando sobre el síndrome de Down y sobre todo en el mes en el que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Qué celebraciones tienen ustedes como Entre Colores y Sombras o qué tienen pensado hacer? Bueno, realmente este día es bien importante porque celebramos la vida de las personas con síndrome de Down, pero a la vez recordamos que es importante reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Down y el acceso que puedan tener a los diferentes espacios por derecho. Entonces, bueno, hacemos diferentes acciones en espacios también pequeños para sensibilizar a las familias, a niñez, para seguir hablando de que es importante que las personas con síndrome de Down se encuentren en los diferentes espacios laborales, académicos, de recreación, de cultura, y que es una de las cosas que a nosotras tenemos un trabajo directo, ¿verdad?, en el tema de arte y cultura. Entre Colores y Sombras, ¿cuánto tiempo tiene ya? Nace en el 2018. Está por cumplir 4 años. Sí. ¿Cómo se ha hecho para continuar este proceso de formación? ¿Y cómo has continuado o cómo ha sido el proceso de continuidad para que no se haya quedado en un simple proyecto como una buena iniciativa, sino que se le ha dado continuidad y sigue, creo que más fuerte que nunca, tienen otros proyectos paralelos? Yo creo que parte del compromiso de las familias que están a cargo también de las personas con síndrome de Down, que son parte de Entre Colores y Sombras, y también del compromiso de las y los artistas y de los colaboradores, colaboradoras, en fin, de todo el equipo que ha sido parte en diferentes momentos de Entre Colores y Sombras. Yo creo que somos viajeros eternos en este y en otros mundos. Como la frase de la obra. Como la frase de Tintino, somos caminantes, y creo que cada persona que ha estado en este proyecto ha sido parte de su camino. Unos nos ha tocado recorrer más, otros recorrieron menos kilómetros, pero no implica que no haya sido importante su paso por el proyecto, porque eso ha hecho Entre Colores y Sombras. Entonces yo creo que ha sido fundamental el compromiso, la disciplina, las ganas de hacer arte inclusivo en El Salvador, que se han hecho otros esfuerzos antes de Tintino, de la obra. Otros colegas artistas también han hecho esfuerzos de trabajar con personas con discapacidad, pero solo con discapacidad. Entonces quizás por eso también es la novedad que Entre Colores y Sombras sí se convierte en esta mezcla de artistas regulares con artistas con discapacidad. ¿Cómo podríamos determinar la palabra inclusión en Entre Colores y Sombras? Porque yo lo he escuchado en algunos espacios cuando se dice que este espacio es inclusivo, que es un grupo inclusivo, pero lo que se hace en algunas ocasiones es segregar, y es un grupo específicamente para personas ciegas o para personas sordas. Al hablar de inclusión, creo yo que yo lo pongo en el ejemplo que yo creo que es el escenario, el mejor ejemplo de inclusión que se da. Ahí pasa la magia. Porque los artistas con discapacidad están solos y solas, arreglándoselas por cualquier eventualidad que suceda en el escenario. Y estamos hablando de procesos profesionales también. Y los artistas regulares miran de tú a tú al otro compañero. No hay vos tenés síndrome de Down, no. Ahí estamos de tú a tú. Entonces yo creo que eso sí se ha logrado desde el escenario. Entonces, si en el escenario pasa, ¿por qué no puede pasar en la vida real? O sea, en el día a día de la sociedad. Porque es que ahí pasa la magia. O sea, de verdad que yo he observado esa parte donde no hay una barrera de lenguaje, no hay una barrera de ningún tipo. Las mamás, incluso las familias, no pueden intervenir en el escenario porque no pueden meterse. Y los chicos y las chicas tienen que resolver si se les cayó el zapato, si se les cayó la escenografía, lo que sea. Tienen que resolver desde el escenario. ¿Cómo han lidiado entonces con el caso de que padres y madres son quizás muy apegados a sus hijos, o probablemente los hijos en alguna ocasión sean muy apegados a los padres, por esto mismo de que quizás están acostumbrados a estar en un proceso siempre acompañados por un adulto o por sus padres,
aún ellos siendo también adultos. ¿Cómo ha lidiado usted en estas circunstancias? Creo que ha sido también parte de un proceso de formación. Porque las familias, al tener poca información y al no contar con una sociedad inclusiva, da miedo. Entonces no sabemos si realmente este proceso también va a cuidar a la persona con discapacidad. Entonces se enfrenta a eso la familia. Y creo que un punto también que no nos favorece es que no existen referentes en El Salvador de adultos con discapacidad intelectual que tengan una vida independiente. Porque tampoco están los accesos. O sea, una persona con discapacidad intelectual en este país, lastimosamente, no se puede trasladar sola de un punto A a un punto B. No puede ir sola a su trabajo, a un espacio de ensayo, no. Necesita siempre el apoyo de un adulto o de alguien de la familia para que pueda lograr los objetivos. Si ese adulto de la familia, mamá, papá, hermano mayor, no lo lleva, no va. Entonces, ¿por qué? Porque no existen los espacios accesibles y seguros para que él o ella se traslade de manera independiente como cualquier otra persona. Sí, a eso quería llegar porque, o sea, sabemos que aquí en la capital quizás hay mayores oportunidades para poder desarrollarse en el caso de que una persona con síndrome de Down tenga ciertos privilegios, pueda desarrollarse y llegar a esta autonomía. Pero sabemos que la sociedad salvadoreña, el contexto salvadoreño no permite de manera espacial esta accesibilidad incluso para personas sordas, para personas ciegas. Siempre es como que importante por la seguridad del país también, de que estén acompañados. ¿Y cómo podría lograrse de cierta forma esta accesibilidad no sé, en un espacio público? ¿Qué medidas deberían tomar? Medidas pequeñas que se puedan hacer y que no involucren cambios drásticos. Bueno, ahí es un trabajo de Estado, la verdad, y es donde también deben de estar los espacios, tener accesibilidad universal para todas las personas ciegas, sordas, con usuarios de silla de rueda, en fin. Por ejemplo, algo tan sencillo como parquear los carros en las aceras. Si yo soy usuaria de silla de rueda, yo ya no me puedo transportar en la acera, tengo que ir a dar la gran vuelta. Entonces, pequeñas cosas que en lo personal puedo hacer. Yo, por ejemplo, no me gusta parquearme en las aceras. Porque yo estoy pensando, y si viene una persona con discapacidad, y si no sé, o sea, pero es una cuestión también de mi conciencia personal. De su sensibilización, su experiencia. Exacto. Entonces, pero de ahí podemos ir haciendo de a poco. De, por ejemplo, informarnos independientemente, tengamos o no tengamos una persona con discapacidad en nuestra familia. Que los hijos pequeños, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una hija de 6 años con un síndrome de Down, que mi hija con síndrome de Down pueda convivir con los hijos de los otros que no tienen discapacidad o que tienen otro tipo de discapacidades. Porque al final ahí es donde está la riqueza, en la diversidad de los niños y las niñas. Y ahí es donde uno aprende, ahí es donde uno crece. Bueno, ya estamos hablando acerca de Celeste, de su hija. Me parece interesante cómo la influencia de ella puede formar y educar a otras familias que al no tener quizás un familiar cercano o una persona cercana con alguna discapacidad, van de poco a poco sensibilizándose y a partir de la experiencia conociendo cómo es el trato. ¿Qué tipo de oportunidades ha encontrado usted en eso? Es que el hecho de visibilizar me permite conocer. O sea, si no lo muestro, lo que sea, no existe. Si no se mira, no existe. Si escondemos a la persona con discapacidad, pues no existe para la sociedad. Entonces, pero si la mostramos desde la lógica de derecho, no desde la lógica espectáculo, ¿verdad? Sino que realmente desde una lógica de derecho, es decir, miren las capacidades que tienen nuestros chicos y chicas, o nuestras niñas y niños. Entonces existe. Entonces yo ya pregunto, y los niños y las niñas por naturaleza conviven. Porque el ser humano tiene ciertas formas de aprender naturalmente. Y sobre todo en la niñez, me imagino, porque no hay estigmas, no hay estereotipos que se le puedan dar a otros niños y niñas. Creo que es mucho más fácil que desde la infancia se vayan integrando y se genere esta convivencia con otras personas con discapacidad. De hecho, yo recuerdo una anécdota, cuando tenía creo que 4 años, fui a comprar pupusas y había una niña usuaria de silla de ruedas que yo no sabía cómo tratarla porque me parecía extraño. Nunca había visto a alguien, de hecho creo que nunca había visto a nadie en silla de ruedas, usuario de silla de ruedas,
y me pareció bien interesante cómo ella me hablaba y quería jugar conmigo. Y yo sí me coarté, yo tenía 4 años, no sabía cómo reaccionar, pero desde entonces sí me quedó marcado eso, que cuando volví a ver a alguien usuario de silla de ruedas, yo sabía cómo hablar, sabía que no era alguien extraño, no era nada de otro mundo, pues era una persona con una condición diferente. Claro, es que nos movemos diferente, hablamos diferente, nos comunicamos diferente, y ese es el punto cuando convivimos con la persona con discapacidad o cuando convivimos con personas diversas. Entonces yo creo que ese es el punto importante cuando hablamos de inclusión. O sea, la inclusión se parte desde que veo al otro, que veo a la otra, no por la diferencia que tiene conmigo, no porque tiene el pelo colocho, porque lo tiene parado, no, porque esa diferencia me hace complementaria y me interesa conocerle, jugar con ella, digamos, en cada una de las etapas, trabajar con ellos o ellas y no tener miedo a lo diferente. Creo que si partimos de que fuéramos una sociedad informada en relación a la discapacidad, porque la discapacidad no proviene de la persona, proviene del entorno, de las barreras que me genera el entorno y hace discapacitante el entorno. Por lo tanto, yo no me puedo mover. El ejemplo del carro. ¿Cuál es el problema ahí? ¿La persona usuaria de silla de ruedas? No. El problema es el carro que está parqueado en un lugar donde impide la accesibilidad a esta persona usuaria de silla de ruedas. Que al final viene siendo también la indiferencia de la gente y el desconocimiento a que puedan ocurrir estas circunstancias, que ahí puede pasar una persona usuaria de silla de ruedas, una persona ciega que va a pasar, que puede chocar con el carro y que va a tener que pasar ahí un tiempo. Pero también, ahorita que mencionaba el camino de su hija, me pareció curioso saber, usted en su caso personal, ¿qué tipo de oportunidades y barreras ha encontrado en su camino como madre? Creo que la primera oportunidad que yo veo es la oportunidad de informarme. Si yo partí de ahí cuando conozco el diagnóstico de Celeste. Me informé y creo que la información me permitió no tener miedo de la condición de mi hija, sino que al contrario, ok, entonces Celeste puede lograr esto, puede lograr aquello, puede lograr todo lo que Celeste se proponga, siempre y cuando tenga el apoyo de la familia y del entorno cercano. Estamos hablando de una situación, digamos, positiva, porque lo logró afrontar, se formó, se educó para saber cómo afrontar esta situación que venía. Pero ¿qué pasa con mujeres que no tienen quizás educación sobre este tema, que lo desconocen, que tienen ciertos miedos, tabús, sobre todo los estereotipos sociales que existen? ¿Qué se puede hacer en esas situaciones o qué pasa? Pues ahí es la intervención del Estado y del entorno de la red, una red de tejido, ¿verdad?, que tengamos, donde las mujeres podamos confiar en otras también y de saber que hay también información, así como hay información sobre el cáncer, como hay información de otras cosas, porque también hay información de la discapacidad. Pero es que si no me informo, si no sé a lo que voy, si no sé qué va a pasar, obviamente tengo miedo. Pero entonces el primer punto es la información en los diferentes espacios, escuelas, hospitales, los médicos, que son los primeros a veces que dan los diagnósticos, que lo dan de manera equivocada o no de un enfoque de derecho. Entonces, el tener acceso a la información me permite también cambiar la perspectiva de lo que yo creo que es una discapacidad. Y luego, obviamente, las oportunidades que me genera el entorno. En eso hay que trabajar. Por eso es que en mi caso se decide trabajar desde el teatro, porque creo que las artes son una herramienta para sensibilizar, además de ser per se como tal, o sea, yo quiero hacer arte porque quiero hacerlo, pero que también se convierte en esa herramienta. Y no desde tal vez decir desde el panfleto, decir, ay, soy una persona con discapacidad y hago, no, porque Tintino, por ejemplo, no aborda el tema de la discapacidad, aborda el tema de una desplazada por la fuerza, vea, de su espacio, 938 kilómetros hacia el olvido tampoco aborda el tema de la discapacidad, porque son artistas montando otras cosas. Y eso es lo que creo que suele pasar en algunas circunstancias. Si hay un elenco, en este caso elenco de personas con síndrome de Down, hacer una obra de cómo viven las personas con síndrome de Down, que me parece al final quizás más que panfletario, algo repetitivo, algo cliché, y que probablemente porque es persona con síndrome de Down, lo único que va a poder hacer es interpretarse a sí mismo, o no va a poder memorizar estos textos, o no se les da la oportunidad de que aprendan, porque de todas formas es un proceso formativo y creo que hay que trabajar. Y en eso que mencionábamos, ¿cómo fue o cómo es su proceso
de trabajo con personas con discapacidad, porque sabemos que independientemente cualquier persona tiene su proceso de aprendizaje diferente y creo que eso hay que ser muy consciente para poder trabajar con un elenco diverso. Sí, realmente es como tenía que trabajar con jóvenes que quieren dedicarse al arte y que quieren aprender teatro y que quieren aprender danza, entonces trabajemos. ¿Existieron ciertas adaptaciones metodológicas? Sí, ya, porque cada quien aprende diferente. ¿Tuvimos que repetir más veces las cosas? Sí. ¿Nos llevó el doble de tiempo? Sí. O sea, a ver, no estoy hablando de que sean los mismos tiempos. Sí. Por lo tanto, también los procesos inclusivos se convierten más caros, incluso si hablamos de presupuesto. Porque además no solo trabajamos la parte artística, sino que trabajamos del lado de las familias, también de la mano. Entonces se dan charlas con psicólogos, que son tiempos aparte de ensayos, se dan capacitaciones, o sea, trabajamos con las familias, porque sabemos que es importante trabajar con las familias para la independencia de la persona, porque estamos trabajando con adultos. Entonces también son dobles los tiempos y los presupuestos. Entonces ahí es el reto también de los artistas de querer trabajar con personas con discapacidad, porque de una u otra forma en este momento en el país son dependientes de otras personas para movilizarse, para un montón de cosas. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues muchas gracias, Rich, por abrir estos espacios también, hablar de estos temas, porque hay un camino largo que seguir en el tema de la inclusión. Así que gracias. Encantado, y a la gente, esto fue El Cafecito y nos vemos en el próximo episodio.